Paula. Ahí está. Se está empezando a grabar. Me encierro. Por ahí viene Héctor y viene Dani. Tienen que ser que lo conoces. Bien. 2 minutos empezamos. Entonces, lo del evento que hiciste, Oscar, me dijeron que estuvo muy bueno. ¿Sí? Alfredo me dijo que iba a ir, pero... Sí, no, pero me mandó los chicos de... ¿Ah, sí? Sí. Ah, ok. Pues estaba con él. Uy, justo hoy no puedo. Salió con una bruja, no sé qué mierda le dijo. Ahora que voy a copiar esto para que salga también en el portal. Que Alicia me preguntó por dónde salía. Vale, preguntó a Laura. Sí. Tenemos que bajar las cosas, ¿no? Después en vivo te digo, Oscar. Como vos quieras. La que preguntó es Patricia, Sí. que le preguntó a Alicia, que le preguntaron a Laura, que le preguntaron a vos, para que le conteste a Alicia, ¿viste? Ok, me quedó clarísimo. La próxima para que te dé el efecto eco. Que sale. Ahí está. Y lo más probable es que después me llame Patricia diciendo que el internet de mierda de casa no se lo permitió ver, ¿viste? Cuando en realidad debe tener alguno de los drivers, ¿viste? Bloqueados por seguridad. Igual de Radio W sale en vivo con... Pruébenselo a ver si está todo bien. Y vamos a empezar. Un minuto y salimos. Yo lo que hago es ponerlo abajo de la patita acá. Ahí. Así no me molesta. Igualmente lo importante es que salga el audio. Lo más pegado acá a la... Ojalá la primera que venís, ¿no? Sí. Le cambia la vida a la gente. ¿Sí? Sí. Mario es la segunda vez que viene. ¿Qué pasa? ¿Tenés que tocar acá? No, ¿para cambiar? Por eso soy reincidente. Ah, claro, porque vos tocaste el botoncito cuando se prendía la luz para hablar otra vez. No, este es hablar directamente. Ahí estamos por salir. Vamos a cambiar para que me muestre a mí. Ojo que yo a veces hablo conmigo mismo en la cámara. De todo lo que sabes de mis locuras, aparte. Ahí está Nicolás, qué grande Nicolás. Che, Nicolás, ya, antes que empecé el programa, nos faltó gente de Level 3 acá, en esta mesa. Vamos a hablar de ciberdefensa. Che, Mario, estoy hablando con la cámara, con la gente que está del otro lado. Porque tampoco piensan que estoy loco, pero no tanto. Ahí vamos. Es fundamental, Paula, que se prenda la luz. Sin luz, yo no me ilumino el camino. Programa número 91. 91, espero que todos hayan tenido unas excelentes Pascuas y hayan roto los huevos que hay que romper, digamos. Me sentí así como, a mí no me invitaste, dice Nicolás. Sí, invité a todos, invité no, hoy no invité, la verdad que no lo invité. Invité a Oscar, a Mario y se sumaron, por ahí se suman 2 personas más. Hoy un tema candente, vamos a ver, el programa número 91, vamos a hablar sobre la ciberdefensa. Que entre otras cosas empezamos adelante del programa, empezamos a decir que es un tema marketinero, pero dejamos acá. Voy a presentarlo, cámara gira. Oscar Mato, que es la primera vez que viene al programa, felicitaciones, felicitaciones porque se hace millonario la gente después que venía al programa acá. Ah, bueno. ¿Sí? Voy a venir más seguido, dice. Oscar Mato, bueno, es de las Fuerzas Aéreas, tiene un montón de trayectoria en la parte de de exposiciones a nivel de ciberdefensa, ciberseguridad, y ahora vamos a ir en los entretelones de este tema.
Y aparte de todo eso es abogado y aparte, cuando en su rato libre, también. Es de esposa y familia y todo, ¿no? Sí. ¿Te queda tiempo libre? Algo queda. Ayúdame porque yo estoy corto en eso. Y después tengo a Mario, que ya es la segunda vez. Mario Camisa, originador, siempre lo digo, el creador visionario en su momento de la empresa Seguridad Informática, SRL. Fue el primero que dijo, che, ahora tendrías que llamarse ciberseguridad quizás. Sí, debería evolucionar. ¿Tendría que evolucionar? Debería evolucionar. Lo que pasa es que al final, digamos, esto de ir cambiando los nombres, vamos a llegar al principio nuevo. Así que hay que ver cuántas iteraciones falta para llegar nuevamente a la raíz de todo, que es seguridad informática. Seguridad informática. Bueno, como primer disparador, ¿cómo es esta mutación, no? Porque todos hablan de ciberdefensa y uno dice que la defensa es propia de la seguridad nacional solamente, ¿no? Pero cuando en el concepto de ciberdefensa quizás es una extensión de seguridad informática, depende de donde lo apliquemos, ¿no? Te doy la palabra a vos, amplia, que tu experiencia en lo que es seguridad nacional propiamente dicha, como para que dispares los pormenores. Bueno, es la pregunta del millón que todos se hacen. ¿Cuál es más importante o cuál es la que abarca cuál? Ciberdefensa, ciberseguridad, ciberseguridad, ciberdefensa. La realidad es que ciberdefensa es la seguridad de la información, la ciberseguridad que aplica el Estado a través de sus Fuerzas Armadas cuando el conflicto ya implica a objetivos estratégicos como son las infraestructuras críticas y salen del ámbito de la nación. Mientras que la ciberseguridad es la seguridad informática, la seguridad de la información que lo hacen tanto los privados como el Estado. El Estado, cuando está protegiendo también las infraestructuras críticas, pero de un punto de vista de su defensa, hace ciberseguridad. Totalmente. Ahora, cuando a esa protección hay que tener una reacción, esa acción únicamente la hace a través de sus Fuerzas Armadas. Es decir, el tener que atacar a otro, el tener que responder. Ahora, parece que a Mario le atacaron, no lo ve la gente, pero le atacaron los auriculares. Y eso que es la segunda vez que viene. Claro. No, pero yo te dije, ¿del lado del bien o del lado del mal? Vos elegiste el lado del mal. Que siempre es más lindo del lado del mal. Mario está al lado oscuro porque la cámara de radio W le da así como de costado. A vos te da de frente. Por ser la primera vez te damos el lugar así del bien. Todas las cámaras están apuntando a tu cara. La de radio W que sale en Ustream. Ajá. Y bueno, nada. Lo que te quiero hacer una pregunta antes de darle el pie a Mario es, cuando hablamos de fuerzas de seguridad y demás, uno pensaría en los límites nacionales, el país limítrofe, las infraestructuras críticas son todo. Expliqué un poquito qué es infraestructura crítica. Mientras llega Héctor, mostremos a Héctor, que llegó tarde. No, mentira, viene de un curso. Viene de un curso. Bien. Explica un poquito primero qué es infraestructura crítica y después cómo se puede extender esto de los límites naturales de que por mar, por tierra, por aire, que ya hay límites asentados cuando no existen límites quizás a nivel informático, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos que hablar... fácil. Sí. Ahí ya tenemos que hablar de lo que es el ciberespacio. Este nuevo dominio que es creado por el hombre, no es natural, y que es transversal a los que vos citaste, al aire, la tierra, el mar y el espacio. Y en este dominio, bueno, justamente no tenemos los límites fronterizos. Ahí son los problemas que se crean desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza de Seguridad también. Porque, bueno, a nivel internacional, cuando se ven los distintos tipos de ataques, que incluso acá hay otro problema. En el hablar técnico, un ciberataque sería una intrusión a un servidor. A un servidor. O pasar las líneas en un firewall, por claro, ejemplo. ahora, desde el punto de vista legal y del derecho público internacional, eso no es un ciberataque. Para que se configure un ciberataque tiene que haber daños
a las personas o a los bienes similares a lo que es el daño que se genera con un ataque cinético, es decir, un ataque tradicional, para que entienda la gente. Entonces, acá es donde se está, de un tiempo a esta parte, en general del 2008 para acá, trabajando a nivel internacional para poder definir cuándo se da un ciberataque, cuándo una nación que se siente agredida puede responder y va a actuar el derecho internacional. Si no, lo que va a actuar a nivel doméstico es el derecho nacional, y en este caso el derecho penal, porque se está violando una ley penal. Correcto. Solamente voy a presentar a Héctor. ¿Ahí te ves bien, Héctor? Sí, sí, perfecto. Ok, pero lo más cerca, besando el micrófono. Esto Mire, ya es la segunda vez que venís, Héctor. ¿Qué quiere, que me peine? Bueno, Héctor Caledazzi ya estuvo en una oportunidad, perdón. Sí. Esta es la segunda vez. ¿Te trajo suerte venir al primer programa? Sí, por supuesto. ¿Viste? Da suerte, buscar da suerte. Bueno, es profesor, bueno, tiene experiencia en auditores, está certificado en un montón de cosas que... Y aparte, a partir de la semana pasada, todo lo que hacía le puso un título, se llama mentoring. Hace mentoring de su experiencia en un montón de aspectos de... Me cambiaste el rótulo, me cambiaste el rótulo. Ahora es mentoring. Ahora vamos, Héctor. De pie, Mario, a tu visión. Este cambio marketinero, ¿no? A ver, cambio marketinero. En definitiva, una de las cosas que, para hablar de ciberdefensa, primero deberíamos ver de separarla de ciberseguridad. Claramente, una de las cosas que yo recuerdo de alguna época verde mía, verde, y hablo efectivamente de botas, todo lo que está relacionado con la parte verde, era, digamos, las hipótesis, ¿sí?, sobre las cuales se trabajaban y cuáles eran las hipótesis de guerras y cómo las mismas, digamos, estaban siendo analizadas, si venían del norte, si venían del oeste, si podían llegar a venir en forma terrestre, si era combinada, si era por mar, etc. Y estaban toda una serie de hipótesis donde justamente los límites físicos, ¿sí?, eran distintos incluso de los límites políticos que tenemos, porque nuestra soberanía no está donde está la costa, sino que está mucho más allá de. Y nuestros problemas también no son exclusivamente, digamos, tierras en los ríos, sino que es el río, ya es soberanía, y teníamos que tener diferentes tipos de hipótesis en esos momentos. Así que la parte de ciberdefensa, ciberseguridad, me gustaría ver, digamos, o saber qué es lo que está previsto como hipótesis, qué pasa con aquellos servidores que no están dentro del territorio argentino, pero sí brindan servicio o son críticos a infraestructuras que brindan servicio dentro del territorio argentino, como puede llegar a ser un satélite. ¿Sí? Totalmente. No está en ningún lado, o sí está en algún lado, es más, no estoy seguro de dónde está. Ahí vamos, ¿está en algún lado? ¿De derecho internacional? Sí. Forma parte de la infraestructura crítica y es relativo, pues en realidad sirve para hacer mediciones de cómo están nuestros cultivos, y la parte de los cultivos forma parte de lo que es infraestructura crítica, o exclusivamente por eso es dentro de la parte económica más que... Entonces habría que definir algunos límites para poder entender mejor ciberdefensa, más que ciberseguridad, o la seguridad, digamos, en la parte de infraestructura. Abrir y cerrar una compuerta para que entre más o menos cloro a una planta potabilizadora claramente está dentro de lo que nación, gobierno, Estado debería ocuparse y preocuparse. Claro, pero ella accionó con algo puntual. Hay siempre unos grises donde si llegó o no llegó hasta que no tocó algo. Bueno, pero independientemente de eso, o sea, no me importa si llegó o no. O sea, tiene que estar mirándolo, tiene que estar protegiéndolo y tiene que estar, ¿sí?, totalmente considerado eso porque forma parte de una hipótesis, ¿sí? Ahora, el satélite que no está, que sí está, que brinda... Para darme un segundo, trasladado al tema de los barcos debería haber una especie de custodia del espacio marítimo
digamos, constantemente para velar ocularmente o por radares o como fuera, que no haya ninguna cercanía de alguien, digamos. En no realidad, hacer la traslación de algo físico, digamos, ¿no? bueno, justamente, o sea, hay algunas cosas en las cuales vos tenés que considerar, porque puede haber daño, puede ser de que tengan repercusiones para el bienestar, ¿sí? Que es lo que en principio nuestros gobernantes están buscando, el bienestar de todos los ciudadanos, y puede ser de que haya otros que sean pura y exclusivamente para revisión, visión o mejora de algunas variables económicas o de algún control o de algún elemento, y habría que ver, digamos, de comenzar a hilar un poquitito más fino. Hoy por hoy yo calculo que no sé si están dadas todas las hipótesis, ¿sí? No sé si está analizado, digamos, cuáles son incluso parte de nuestras infraestructuras críticas. He visto, digamos, que algunos de nuestros sistemas de comunicación con nuestros puestos fronterizos, ¿sí? No es que no están garantizados porque tienen una sola línea de comunicación y no tienen una alternativa de backup, con lo cual no están buscando que el servicio funcione adecuadamente y que no pueda ser de alguna forma, digamos, por casos fortuitos o, digamos, por intervención de terceros que no funcionen. Sino directamente la información viaja en modo plano. La información viaja en modo plano. No es nada, ni siquiera está con... En estos casos ni siquiera sería backup, sería un sitio contingente para que el servicio pero sea por eso, redundante, ¿no? O sea, cuando hablamos de ciberdefensa, ¿viste? Eso debería estar considerado dentro de las hipótesis, y no está. Proteger nuestra frontera, y ya estamos hablando de algo físico. Héctor, si te tiro un palazo de infraestructuras críticas y esto, vos que tenés ahí cercanía donde están ahora las nuevas sedes y más, que la conocí la semana pasada, ¿qué opinas de esto? La primera pregunta me hago que tengo que definir cuáles son las infraestructuras críticas. Perdón, ¿no se escucha bien? ¿Ahora sí? No, está. Lo primero que tengo que entender es cuáles son las infraestructuras críticas, porque si no voy a tener que, por ahí estoy gastando más en recursos en protegiendo algo que no es crítico. ¿Y qué sería crítico? Y crítico lo que determine la organización o la defensa. Veo que acá con muy buen criterio se usa la palabra defensa. O sea, me pone contento que hablemos de defensa y no pensar en ataque. Digamos, creo que es la maduración que nos hace falta, digamos, para encarar el tema, empezar en cómo defendernos. Y la defensa es, ¿no es cierto?, sumar voluntades o sumar distintos, digamos, puntos de vista para ver, porque desde el otro lado, ¿no es cierto?, todos los días están, digamos, nos amanecemos con una serie de vulnerabilidades que ya no creo que no tienen en cuenta la cantidad de vulnerabilidades que hay, con una serie de amenazas, digamos, de las cuales, digamos, todos los días no sabemos dónde estamos parados. Yo digo que es como que tenemos la frazada corta, nos tapamos la cabeza y se nos destapan los pies, digamos, de alguna forma. Entonces ahí tenemos que ver dónde ponemos los recursos que son escasos, ¿no es cierto? Muy escasos. Y dónde ponemos el foco. Yo diría que hasta lo voy a decir yo, en el Ministerio de Defensa no sé si qué tantos recursos tiene para destinarle a lo que es la ciberdefensa. Sí, para el manejo del fuego, por todo lo que es una estructura de defensa, entre comillas, normal. ¿Ciberdefensa? Mira, pero lo importante está bueno que se empiece, o sea, a considerar. Y a ver, yo no estoy con los extremos en que nunca hay nada, o sea, que estamos que subvaloramos o sobrevaloramos las cosas. Lo que tenemos que ver es una buena ecuación, ¿no es cierto?, de lo que es el riesgo y los costos de los controles para implementar, digamos, para mitigarlo. Nunca lo podemos eliminar totalmente. Pero a ver, pensar en ciberdefensa y pensarlo y empezarlo sabiendo todo el desafío que tiene es un buen avance. Yo voy a tener un ejemplo para decirlo de infraestructura crítica, porque acá me están haciendo una pregunta y Marcelo Romero, un genio también de ciberseguridad, me dice: un ataque a un dispositivo móvil oficial, ¿estaría dentro de la infraestructura crítica? Yo lo que entendí de infraestructura crítica es lo que le da una continuidad de alguna manera a un servicio un servicio que es esencial para la nación. Exacto, totalmente. Entonces, en ese caso, lo que pasa es que hay muchas definiciones que se tienen que tener en cuenta para el caso de hablar de ciberdefensa, ciberseguridad,
Y bueno, una de las infraestructuras críticas, pero no solo como definición del concepto, sino después empezar a ver qué infraestructuras son las que entran, como bien se hablaba acá en la mesa, dentro de ese concepto, de esa definición. Y rankeado con prioridades de alguna manera. Y con prioridades. Ahora, y como acá también se hablaba que es bueno empezar en el tema, en el país, por ahí un poco más tarde que el resto del mundo, pero se empezó, en su momento se hizo una resolución que sacó la ONTI sobre lo que definía las infraestructuras críticas, se Estamos invitaba... hablando 2013. 2011, 2013. Ok, en ese rango, digo por las auditorías que vas a contar, sí. Y ahí se invitaba a quienes tenían infraestructura o creían tener infraestructuras críticas a registrarse. Después, en el 2014, a nivel del Ministerio de Defensa, por una resolución se crea el Comando Conjunto de Ciberdefensa y se le da las directivas a las fuerzas, a cada una de las 3 Fuerzas Armadas, para que creen sus dependencias de ciberdefensa. O sea, todas las fuerzas contribuirían con su grupo. Claro, para proteger en forma específica sus infraestructuras militares, y al Comando de Ciberdefensa para proteger a las infraestructuras, a la infraestructura crítica militar, pero aparte a otros objetivos que les dé o le asigne el Ministerio de Defensa. Es decir, que de a poco se va avanzando. Ahora, en febrero salió una noticia en los diarios que el gobierno estaba por sacar un decreto donde se creaba el Comité de Ciberseguridad, donde iba a estar integrado ese comité por el Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Modernización, y se iba a invitar a Ministerio de Justicia y de Relaciones Exteriores. Discúlpame, justamente uno de los temas, mientras venías exponiendo, mientras venías hablando, digamos, de lo sucedido en 2011, 2012, 2013, respecto de armar las ciberdefensas por cada una de las armas, una de las restricciones que tienen las armas es que no pueden aplicar, ¿sí?, ningún tipo de acción dentro de los límites del país, salvo que sea para defenderse de un objetivo externo. Y acá la seguridad, la informática, no tiene objetivos internos o externos. Lo único que vos podrías llegar a decir está dentro de la Tierra o está fuera de la Tierra, pero no hay una frontera, con lo cual habría que comenzar a modificar las fronteras. Y parte de lo que avisaste, de que el gobierno está ahora mirándolo desde otro lugar, ¿sí?, donde está colocando al Ministerio de Defensa por un lado, pero al Ministerio de Modernización por el otro, al de Seguridad por el otro, y adicionalmente está llamando a Justicia y no sé quién más. Me parece fantástico porque están comenzándolo a tomar desde lugares, digamos, que sí aplican a la seguridad, ¿sí?, que sí aplican a este tipo de tecnología que ya no tiene ubicación física, que no tiene, o sea, hoy es posible desde cualquier lado generar cualquier tipo de ataque, y vos en principio, incluso cuando lo ves, no podés llegar a saber efectivamente desde dónde está viniendo. Una de esas, digamos, rebotó en China, pero fue generado acá a la vuelta. Y está pegándole allá. O sea, si yo estoy alquilando un espacio, por ejemplo, en Amazon, espero que me hagan descuento por esto. ¿Eso es soberanía nacional si está en mi espacio? Voy a aclarar algo antes de contestar. No sé. Bueno, Ahí tenemos un dolor de cabeza. Espera, que quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo que Eduardo Til, acuérdense que en la época de la ONTI, esto de la resolución, y está en línea y nos dijo: el Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad, ICIC, conocido por ICIC, fue creado mediante la resolución de Jefatura de Gabinete de Ministros, la 580 del 2011. Totalmente acertado lo tuyo, Oscar. Y bueno, ICIC fue creado en J. Eduardo Til estuvo participando en unos comités de seguridad, comité de tecnología de la UPCN, si no me equivoco, fue la semana pasada, así que en algún momento, si tiene el espacio para venir a contar lo que pasó y demás, bienvenido al espacio radial. Oscar. Bueno, el tema que acá
salió recién en la mesa, de que las fronteras, en realidad no hay que correr las fronteras, en realidad lo que hay que empezar a adecuar toda la normativa, y por eso es que es importante que se trabaje de la mano de la parte técnica con la parte legal para empezar a adecuar todas las normativas que hay que cambiar. Desde el Ministerio de Defensa y a través del Comando Conjunto de Ciberdefensa se elevaron propuestas de modificación de normativas, porque ya vemos que acá hay un problema. La Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior están pensadas para un conflicto de la década del 80. Y acá, como bien han dicho los colegas, esto ha cambiado. Entonces, no Del en el 80. Ni Facebook estaba en ese momento. No, por eso. Ni internet. No teníamos nada de eso. .com. Entonces, hay que cambiarlas, hay que adecuarlas y hay que ver cómo se trabaja en este tema, porque, vuelvo a decirles, tenemos un ataque. Se configuró como ciberataque, bárbaro. Toda la doctrina internacional de este momento, por lo menos la del lado occidental, dice que una nación que se sienta agredida puede responder. ¿Cómo puede responder? Será por el medio digital o por el medio que considere necesario. Ahora, cuando estamos en la zona gris, ¿qué pasa? ¿Me siento agredido o no me siento agredido? ¿Es un delito? Es como que cuando, perdón la expresión, muy de calle esto, cuando boqueas a alguien por algo en la calle, ¿me siento agredido o no me siento agredido? Claro. ¿Me tiene que pegar para sentirme agredido o simplemente la agresión verbal es? Para que lo paso a Héctor porque es una cara así como que tenía ¿En tu caso en particular? ¿Estamos hablando de tu caso Mi particular? caso particular. No, a vos te tienen que pegar. Ok. No, yo la cara que hice también cuando me dijo que tenía muy buen criterio, me dice que nos sentimos agredidos. ¿Qué pasa si nos sentimos todos agredidos? De todas las partes. Sí, de todas las partes. Me hace acordar una película que termino de ver en Netflix, que por ahí podemos nombrar los países ya con un determinado cuidado, pero en Afganistán los afganos se enojan, entre comillas, con la CIA, con Estados Unidos, porque le ponen drones en la parte perimetral, donde a través de los drones pueden dirigir, ¿no es cierto?, sus operaciones de comando, ¿no es cierto?, secreto. Entonces, ¿qué pasa? La CIA de Estados Unidos podía dirigir, ¿no es cierto?, todos los operadores que estaban en el campo de batalla de Afganistán. Y los afganos, el enojo no era por el tipo de guerra como se estaba llevando adelante, todo, sino por el tema de los drones, porque lo estaban invadiendo, digamos, con los drones en el perímetro, y de cómo eso no lo ponían en las mismas condiciones, digamos. Un poco... Pero los drones es un ataque de usurpación de espacio aéreo. Por eso, pero ¿qué pasa? ¿Y a dónde está escrito? ¿A dónde está escrito? ¿O cómo hacemos, cierto, con los drones? ¿Hasta cuándo? Porque el dron puede estar acá al lado tuyo, en tu ventana, y te está espiando a ver lo que hace. ¿Hasta dónde llegamos, ¿no es cierto? Esto es muy lindo para que lo dirija. O el otro día que fui al parque con los chicos y había un loco con el dron ahí, con un dron muy lindo, filmando todo. ¿Vos querés que te filmen tus chicos en el parque lo que estás haciendo? Y ahí el abogado me va a decir mejor, pero es un espacio público. No, que me gusta. ya hay de resoluciones, si mal no recuerdo, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales sobre tener que registrar el tema de los drones. Sí. Tenés que tener la certificación como piloto en ANAC, si no me equivoco. Sí, pero, perdón, ¿qué sabemos todos? La cultura que tenemos acá no cumplimos. Entonces, ¿qué pasa? Está todo muy lindo escrito, pero el tema del desafío, nosotros la viveza nuestra es... Ya nos van a pedir un chaleco, viste, que tengamos en el casco también, viste, el número, en la patente del dron. Y la bandera, que diga la... También diga, viste. Un poco para acompañarlo en la definición que estaba haciendo de defensa, y me acuerdo que era que alguien preguntó que si es considerado, dijo, un móvil como una tecnología, como algo crítico, como parte de infraestructura, crítica. Un dispositivo móvil, un dispositivo móvil para mí puede ser considerado crítico dependiendo, ¿no es cierto?, el impacto que tenga el uso de ese dispositivo. Claro. Eso me imagino que un móvil de un presidente de la nación, de alguien que está en una estrategia de
de defensa o en alguien, digamos, ahí puesto, hay cosas que no la debería conocer cualquiera. Y aparte, bueno, el tema de la frontera, yo vuelvo a lo que decía al principio. Tenemos un tema que no sabemos de dónde nos están atacando, como se dijo en esta mesa. Cada vez no sabemos la cantidad de vulnerabilidades que tenemos. Entonces, para mí el problema es saber dónde estamos parados. La primera vez que me siento en una mesa y empezamos a hablar de defensa, eso para mí es un avance fundamental, porque a mí me gustaría saber cuántas vulnerabilidades tenemos, o sea, saber dónde, en qué capa se me va a destapar una vulnerabilidad, si en la capa de red, en la capa de la aplicación, o en la capa de datos, y saber que cada vez, que todo el mundo, cada vez estamos más desprotegidos, entender eso y ver que cada vez tenemos que ir más abajo en cómo protegemos nuestros datos sensibles. Tiro una punta, ¿sí? Primero que hacer la base de esto. Decía Oscar, desde el 80 tenemos leyes que están reguladas de una manera con la situación país o de defensa del 80. O sea, ya pasaron casi 40 años. En 40 años pasaron de todos informáticamente hablando. Esto es un déjà vu, informáticamente hablando. No, dije algo. Nosotros no. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la propagación? Estamos hablando de Internet de las cosas. O sea, donde elementos conectados a una red ya pueden servir como dispositivo. No es un tanque que ataca, un avión que vuela, un dron. Acá Nicolás me dice, con la mano en el corazón, Nicolás dice, piloto de avión para pilotear un dron. Es así. De hecho, tenés que sacar un certificado de piloto de ANAC para pilotear un dron. Si vos usas por ahí un dron de ciertas dimensiones, por ahí no lo necesitarías, pero un dron, digamos, más sofisticado, tenés que ser piloto. Esa es la forma que pudieron legalmente para asegurar toda la parte legal y de responsabilidad de un dron en el caso que accidente a alguien, supongamos. Ahora, me pregunto, la propagación de las cosas por todos lados, Internet de las cosas, donde los elementos pueden actuar de cualquier lado y hacerlo sopesar y accionar de una manera. Eso está, ¿en qué momento, si estamos todavía con leyes de los 80, en qué momento vamos a confluir, ¿no?, en un punto de integración donde la realidad se asimila a las leyes, ¿no? Y le tiro el pie a Oscar. Mira. No te quiero poner la responsabilidad de la justicia, pero digo, como ¿no venimos demasiado lento? Y vamos muy de atrás. A ver, no venimos lento, ¿sí? Venimos 4 décadas atrasados y vamos a seguir atrasándonos más. No hay posibilidad de que ninguna parte legal se acerque, ¿sí?, a la parte real que está pasando. Digamos, la velocidad con la cual las cosas se evolucionan, ¿sí?, no van a ser nunca alcanzadas por las leyes. Las leyes van a estar siempre atrás. Los problemas van a estar siempre atrás. El Internet de las cosas en realidad existe hace muchos años. Es más, es anterior a Internet, ¿sí?, el Internet de las cosas. El tema es que antes se llamaban PLC y tenían una infraestructura propia que estaba restringido a la planta sobre la cual se estaban colocando. ¿Qué es lo que pasó con esos PLC? Eran caros, eran tecnologías que eran no libres ni interconectables entre ellas, con lo cual todos esos sistemas terminaban siendo, o vos terminabas siendo esclavo de ese sistema y no podías evolucionar. Hoy lo que hicieron es, agarraron un protocolo como el TCP/IP, ¿sí?, armaron una interfase sobre los viejos PLC con los viejos lenguajes que tienen, lo pusieron sobre unas redes de comunicaciones estándares que se llaman, hoy son Ethernet, digamos, pero sobre redes de comunicaciones estándares, y lo pusieron ahí adentro. Están hace mucho, ¿sí? Los problemas que tienen van a seguir estando, esas tecnologías, esos lenguajes son viejísimos, ¿sí? El famoso Stuxnet, ¿sí?, se valió de eso para pararle a los chicos de Irán el acercarse a las centrifugadoras para poder generar sus bombas atómicas. Y se aprovecharon de una tecnología vieja. Fueron, lo revisaron a Siemens, revisaron el lenguaje y sobre eso trabajaron. No, pero ahí me das un pie, Mario, porque el punto es, muchas infraestructuras críticas, si no son centros de cómputos, como lo conocemos todos, son equipos industriales SCADA. Y el concepto de integrar SCADA a la red informática y tener una seguridad entendida de los SCADA y demás, no es un concepto, más allá que se habla de la industria 4.0, es un concepto nuevo de 2 años. Y yo no sé si todas las industrias hoy por hoy
Saquemos si es cada Pero uno. 14 capas. Hasta que... Pero eso 14 capas. Está bien, pero separado de lo que es infraestructura de red común y corriente. ¿Por qué separado? ¿Desde cuándo las cosas están separadas? ¿Cuándo vos hiciste que algo que querían, que se tienen que separar? Todo convive. Totalmente. No estoy seguro, más allá de las capas que vos decís, de las escalas en sí, cuando integraron todo, unificaron con el concepto de redes de datos, hayan tenido esas capas y las hayan extendido. No estoy muy seguro de eso. No pondría yo la mano en el fuego de un montón de lámparas. Perdón, otra vez, la seguridad siempre viene detrás, ¿sí? O sea, primero viene la tecnología y después de la tecnología viene la seguridad. Y después de eso, viste, pueden venir las leyes bastante más lejos. La gente que diseñó los sistemas, ¿sí? Los diseñó para que funcionen. Los diseñó para que sean fundamentalmente útiles, ¿sí? La seguridad lo que viene a hacer es a proteger algo que es útil, pero si no funciona, ¿para qué le vas a poner seguridad? ¿Para qué vas a hacer que algo, ¿sí? Esté gastando energía en protegerse cuando no tiene ninguna función? Para eso están los primeros hackers, esos que tenían como visión el soy más inteligente que vos. Mira, pero eso desapareció hace mucho. ¿Ah? No, era el desafío, Son todos más inteligentes que yo. El desafío del ego, pero ahora el desafío es el otro, ¿no? Ya no es desafío, bueno, es realización. Es la realización. Bolsillo. Eso es muy práctico. Bueno, la verdad que se está poniendo lindo esto. Una cosa interesantísima, a ver, una cosa que me quiero aclarar como espíritu de auditor. La ley es un control reactivo. ¿Sí? Por más que tenga la ley del 80 al 90, va a ser reactivo después que las cosas pasan. La ley me sirve lamentablemente para contar los muertos. El problema es el tema del control preventivo. Y yo creo que el control preventivo se hace con la estrategia. Y el tema estratégico es a nivel, digamos, de la cabeza, la alta dirección, el gobierno, digamos, alguien que está pensando. Alguien que está pensando, como dicen, armar un cuerpo de seguridad o de defensa, después no importa la ley que se escriba, la que quieran. Porque los abogados van a venir a los 3 años, a los 5 años, o como esté la jurisprudencia trabajando. Es decir, pero después, ¿qué viene? Y es más, si las evidencias no alcanza, después me rompen porque la cadena de custodia no fue buena, es decir, hasta el hecho procesal de usar las evidencias en un circuito, digamos, legal es dificultoso. Otro tema que estaba hablando es de la posibilidad que se dijo acá de la cadena de la ciberseguridad, digamos. A ver, la cadena de la seguridad, ciberseguridad es igual. A ver, ¿cuándo se rompe la cadena de la seguridad? Por el eslabón más débil. El eslabón más débil puede ser la persona, que hoy todos acostumbramos a decir la persona, pero el eslabón más débil puede ser una interfaz de un circuito que está con el televisor, como el que estaba nombrando antes, con el lenguaje de la generación de los 80, los 90, que está usado para conectar un dispositivo, digamos, un automóvil, un marcapaso. Vos decís el caso de Stumner. Bueno, pero ¿qué pasa? El problema está en todo esto, es la visión, el análisis del proceso de punta a punta. Cuando digo hasta dónde tengo la frontera y todo, entonces mi proceso, mi trabajo, ¿dónde se sirve? ¿En qué servidor está este mensaje que sale de este servidor que está en el país? ¿A dónde pica? ¿Sube a internet o sube a la nube? ¿La nube quién me da, digamos, el servicio? ¿Cuáles son los marcos que tengo en la nube? Bueno, ahí lamentablemente si no conozco, pero el tema es en conocer más y hacer más claro las cosas que no las conocemos. Yo lo que trato siempre es de que, bueno, la ley, o sea, es como que le da el marco, la norma es como que da un marco que ayuda, pero todavía hay que ir más a la estrategia. Sí. Disculpa, justamente con el tema de la ley, y quizás no quedó claro, en el caso de las leyes de seguridad interior y de defensa, lo que más que ser reactivas, lo que están dando el marco de actuación de las distintas fuerzas. Por lo tanto, en este caso son leyes que sí tienen que ser modificadas para que se pueda actuar de acuerdo a la realidad que estamos viviendo en este momento, en el siglo XXI. Diferente puede ser otra ley que sí dice, bueno, a ver, tal cosa es un delito, no es un delito, pero en este caso, si el marco donde se desarrollan los hechos cambió a nivel mundial, por la tecnología tienen que adecuarse también estas leyes, porque en estas se estaba haciendo una división tajante
de, justamente como Mario lo comentaba en un principio, cuándo puede actuar o no una Fuerza Armada. Y en este momento ya no tenemos la misma situación de los 80, de que uno sabía que venían a atacar a un país porque venía con un avión, con una escarapela diferente, venía con un buque, con una bandera de otro país. Era más visual, Era más territorial. Ahora cambió, entonces hay que adecuar también la normativa para ese caso. Después el resto sí, y normalmente ocurre, y en una de las charlas que tuvimos en su momento en CXO, uno de los ejemplos que yo daba era con el tema del derecho informático. Y los profesionales de seguridad se tiene que dar lo mismo que pasó con el tema marítimo y el tema aéreo, de que la técnica se puso de acuerdo con la parte normativa y empezaron a trabajar ambos profesionales para poder llevar adelante ese ámbito de trabajo. En esto tiene que ocurrir lo mismo y se tienen que poner a trabajar ambas partes, la técnica sea en seguridad, ciberseguridad o el militar en la parte de ciberdefensa, con quien lleve adelante la parte legal, porque va a haber que ir trabajando pero mucho más seguido, porque esto va, como dijeron acá en la mesa, va constantemente cambiando. Okay. Dos temas. En cuanto a Perdóname una cosita que me quedó pendiente. Que lo comentó sobre el tema de los sistemas, ¿no es cierto? Cuando se diseñan es para que funcionen y no se piensa en los controles, en la seguridad. Bueno, ese es otro tema que tenemos en la cultura, ¿no es cierto? Instalado de que tenemos que trabajar cada vez más para que en el momento que se esté diseñando el sistema se piense en los controles, porque como sabemos los ataques siempre van a más bajo nivel y van a las aplicaciones, no van a las aplicaciones porque ahora van a los datos directamente. Entonces tengo que ver que un sistema que me hayan desarrollado no tenga un SQL embebido, que un sistema, ¿no es cierto?, tenga una forma de ser controlado, y quién administra los datos, cómo los protegemos para los diferentes ataques que no solamente pueden venir por el uso de la aplicación. Por ejemplo, un ataque interno es que un operador me usa los datos, los modifica con un editor de texto o con un bit de un comando, digamos una línea de comando, modifica los datos que están súper protegidos por la parte de la capa de la aplicación. Me das pie para esto. Es el entrenamiento para los que son hackers o los que se ven informática a nivel corporativo. Podemos hablar un montón, tenemos experiencia y más. Ahora, cuando esto lo traemos a seguridad nacional, esas personas no se pueden solamente traer de terceros contratados de la calle. Lo mismo que pasó con la Metropolitana, el comisionado Rojas, cuando... ¿Por qué no? Pero no pueden traerlos. ¿Por qué no? Yo tengo como que tienen que tener una mentalidad militar. Pero que, a ver, es que es como, a ver, ¿sabes qué? Primero agarro un soldado, ¿sí? Lo llevo a la trinchera, le doy un machete y le digo, anda a operar. Andá a sacarle el intestino, ¿viste? O sea, andá a sacarle, ¿viste? El vaso, operarlo de las amígdalas con el machete. ¿Por qué no? ¿Por qué te decís, voy a traer un médico, un abogado y lo voy a hacer militar? ¿No voy a traer lo mejor que hay? Lo mejor que hay. Y decirle, ¿sabes qué? A partir de ahora te pintás de verde, saludo 1, saludo 2, ciberseguridad. Me pareció muy rápido el entrenamiento, pero vamos con esa línea. Si hay mecanismos, protocolos de entrenamiento para velar por la privacidad nacional, yo te lo tomo. Si se articulan mecanismos, protocolos donde se dejen los celulares, se dejen un montón de cosas, en una sala cofre, pero no solo la cofre por un centro de cómputo, sino de las personas en la parte operatoria, te la tomo. No sé qué tan cerca o qué tan lejos estamos de eso. ¿Me explico? A ver, yo te agrego. Yo en una charla que estábamos con la gente de defensa en algún momento, la verdad que me llevó una sorpresa que no me ha pasado en empresas privadas. A ver, es cierto, y acá él me lo va a desmentir, que tienen como que son más celosos o que tienen, ¿no es cierto?, otra capacitación. Es decir, cuando yo le dije, a ver, hay que tener como es la cultura de la defensa instalada, dice, a nosotros desde que empezamos nos dicen, como es, sabemos que tenemos que defender la patria ante todo, no sé, me lo dijo con tal seguridad que la verdad me convenció. O sea, tienen esa forma. Del orgullo militar, forma parte del orgullo militar, ¿sí?, dar la vida por la patria. Es
requisito sine qua non. Ahora, el orgullo militar no hace al mejor tirador. ¿Sí? Entonces, yo voy a traer al mejor tirador que hay, el que ganó, digamos, en los 50 metros con tiro 22, ¿sí? Y le voy a inculcar el orgullo militar. Después le voy a poner encima a un capitán, a un mayor, a un teniente coronel, y puedo llegar a subir también, y voy a tratar de que esa persona le inculque, ¿viste?, ese orgullo y lo controle. Pero yo necesito gente, ¿sí? Ese es el gobierno, ¿no? Es, digamos, calificada, yo lo que necesito es lo mejor del mundo. O sea, talentos. A ver, el que se dedica a seguridad informática, ¿sí?, está 2 pasos por encima del informático normal. Sí. Tiene que mirar tantas variables, ¿sí? No es que me concentré un poquitito y ahora sé Python y puedo hacerte un desarrollo de Python y ahora mi burbuja de ordenamiento en Python es una belleza, ¿ven? Porque son con 4 comandos. No, yo tengo que, el de seguridad informática, el de ciberseguridad, de ciberdefensa y todo lo demás, tiene que mirar un universo de cientos de variables, ¿sí? Tiene que mirar la capa física y tiene que mirar la capa aplicativa y todo en el medio, y tiene que ver de encontrar una inconsistencia, y para encontrar una inconsistencia ahí no es como encontrar una aguja dentro de un pajar, ¿sí? Es tratar de encontrar la Atlántida, que todavía la siguen buscando. ¿Vos qué decías de Rojas? No, que en el caso de la Metropolitana fue uno de los primeros que incorporó a alguien de afuera, un civil, pero obviamente no tenía el entrenamiento policial. Básicamente eso se le puso a la par, no sé si, no quiero confundirme los cargos, pero sumamos un principal que sabe del protocolo de acción y de administración, de protocolo de actuación policial. Y el conocimiento técnico se lo estaba dando, bueno, en ese caso era Ezequiel Salis en su momento, ¿no? Que era uno de los que más conocía. ¿Está feliz Ezequiel de estar ahí? ¿Pintado de azul ahora? Creo que cambió de trabajo, por eso no quiero tocar el tema. Pero, digamos, fue en su momento la primera agrupación, de alguna manera. Perdóname, si me permitís, porque yo no cerré. Yo le había comentado de este tema cuando me comentaba Mario, tu nombre, ¿no? Vale, Cuando estábamos hablando de esto, de decir de que la gente de defensa como que tiene esta cultura, pero el problema que necesitamos en la gente que esté viendo el tema de ciberdefensa es que la cabeza funcione, que tenga todos los días esté pensando en los riesgos. O sea, ¿cuáles son los riesgos? ¿Y cómo me defiendo? Más allá, y coincido totalmente en este sentido, más allá que sea del área de defensa o que sea un pseudo militar, un civil que está trabajando para alguien. El tema es que alguien va a tener un tablerito de control, algo donde llevan los indicadores, pero el punto es que las personas que están trabajando en eso tienen que estar pensando en los riesgos. Pero ahí te hago pie. Palabra riesgo. ¿Cómo se conforma riesgo? Vos me lo enseñaste en su momento. Es amenazas con vulnerabilidades. Una persona... No solo amenazas y vulnerabilidades. ¿Qué más? Amenazas... A vulnerabilidades e impacto. Impacto. Entonces, en ese conjunto, yo creo que el militar entendido y experimentado conoce mucho de eso, y el civil, conocedor de la tecnología, puede aportar un poco más. Está la discusión con Mario. No, yo creo que... Antes que chupe, perdón. No. Ojo, lo que dijo Mario es totalmente correcto, y lo que pasa es que este es un ámbito diferente al tradicional, donde uno decía, el que se forma para volar un avión de combate, afuera no hay nadie que lo vuele. El que se forma en llevar adelante un tanque, afuera no hay nadie que lo conduzca. Claro, no puede sacar un clasificado, claro, maneja un tanque. Acá en este ámbito hay gente que conoce mucho, y justamente en las fuerzas lo primero que se pensó es que esto no es algo para trabajarlo solo. Esto hay que convocar a los expertos, a quienes conocen, sean personas, sean empresas, para poder trabajar en conjunto y, capacitar al personal nuestro o tomar personal para llevar adelante esta tarea. Qué interesante, porque muchas empresas privadas tienen un conjunto de información o logs de información que, estudiados convenientemente, podrían aportar un montón de información valiosa, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta que, a ver, no sé si, ¿a dónde lo ponemos? ¿En ciberseguridad o en seguridad? A ver, ¿los organismos de defensa tienen polvorines? ¿Sí?
¿En dónde lo ponemos? ¿En la defensa terrestre o la tradicional? La terrestre está en un área de la terrestre. Bien, ¿qué pasa? ¿Quién cuida la puerta de los polvorines? ¿Está controlado el inventario de los polvorines por algún sistema de aplicación? Bien, ¿quién accede? ¿Quién le da los permisos de acceso? ¿Tendrá ya? O sea, para mí es una información sensitiva. No sé porque, o sea, ¿dónde está el polvorín? Que me puedo encontrar con que la pólvora está quemada, ¿vale? Pero ya, esto está en un circuito, está en un proceso, tiene un responsable dentro de un área que lo asigna. No sé, si llego por el lado de la ciberseguridad, así, ¿cómo me van a atacar un polvorín? Voy a hacer un escenario de riesgo, ¿cómo me van a atacar un polvorín? Y tengo algún sistema que me llega y me conecta, tengo, como dijeron antes acá, un internet de las cosas que llega hasta la puerta del polvorín. No, bueno, descarto ese riesgo, pero tengo que verlo. A lo mejor hay una persona que le resulta que hay una sola persona que está. ¿Qué pasa cuando la persona sale de vacaciones? ¿Quién viene? ¿Cuál es el perímetro de seguridad? O sea, no es que la seguridad, quiero llegar a esto, no es que la seguridad informática y la ciberseguridad me deja de lado todo lo que tengo, digamos, del sentido amplio o lo que sería el sentido común hacia lo que me puede pasar en la vida real. Bueno, pero a ver, los bancos que están con eso desde hace mucho tiempo han separado la seguridad física de la seguridad lógica. No. Los bancos no tienen una gerencia de seguridad que mire todo. Seguridad informática depende de una serie de cosas y tiene una serie de compliance que no tienen la parte de seguridad física. La parte de seguridad física está tercerizada en un montón de lugares. Está bien. No hay un comité único en el cual se está mirando la información. Hoy por hoy no existe un comité único que esté evaluando todos los accionarios físicos. ¿Qué comité me dice? ¿Cuál comité? El comité de riesgo, ¿sí? El comité de riesgo, bien, vamos bien. Yo le voy a agregar un condimento. ¿Sabe qué hacen en el tema de riesgo? Yo creo que muchas veces las planillas de riesgo se hacen para la tribuna. Para compliance. Exactamente, claro, para compliance. ¿Sabe cuál es el problema de la planilla de riesgo? Que los rankings de la planilla de riesgo a veces no coinciden con el plan estratégico de seguridad de la información. Yo lo que espero ver es seguridad de la información y ya no estamos hablando de seguridad física. Seguridad física. No, pero seguridad de la información con el concepto que maneja usted, ¿no es cierto, Mario? Con el concepto que maneja, el concepto que manejamos acá, sabemos que seguridad de la información está en el corazón, ¿no es cierto?, de todo, y dentro de eso tiene los elementos físicos, humanos, todo. Hoy, lo lógico, manda lo físico, lo lleva de la mano. O sea, digamos, un grupo electrógeno que no funcione, una UPS que no funcione, que es físico, para mí es un saple, o digamos, algo que acompaña, ¿no es cierto?, a que la tecnología esté funcionando. Si me cae la UPS, no tengo... Pero eso forma parte de la infraestructura crítica, digamos, que necesitarían los datos. Cuando yo hablaba de seguridad física, estaba hablando de el policía que está en la puerta del banco, ¿sí?, que no tiene en ningún punto, ¿sí?, un control centralizado que esté asociado a, o sea, que el que pasó campaneando para dentro del banco, ¿sí?, en ningún momento eso formó parte del análisis de la planilla de seguridad o de riesgo, perdón. Del análisis de riesgo. Del análisis de riesgo. El análisis de riesgo es operacional. A ver, esto es Basilea 2, Basilea 3, lo que sabemos. Es más, Basilea 3 le agregó el riesgo país. A ver, pero Basilea, los riesgos que puede pasar, como bien dice, del policía, o vamos al riesgo, digamos, que fuera, es en qué medida me pueden pegar, ¿no es cierto? De qué forma. Y van de la mano, completamente de acuerdo. A ver, me parece que es una cuestión de cumplimiento, que hay gente que esto es un ejercicio que fue cambiando. Como es más, no se están haciendo los análisis de riesgo a nivel del riesgo del dato, pero sí estamos llegando a las aplicaciones y algunos van un camino. O sea, eso es un camino. Esto es una evolución permanente. Es más, volviendo un poquitito a la parte de la pregunta de Oscar respecto de si tomar gente interna de las fuerzas para llevarlas con ciberseguridad o ciberdefensa, la gente de las fuerzas
cualquiera de estas fuerzas, cualquiera de nuestras 5 fuerzas, policía, gendarmería, ejército, armada, aeronáutica, son de las mejores capacitadas para el estudio del riesgo, el análisis del riesgo. Probablemente en la parte informática estén muy lejos, les falte mucho tiempo, pero desde que empezaron, ¿sí?, el riesgo forma parte de la hipótesis básica de cada una de las fuerzas. Y ellos están bajo constante riesgo. Hoy fundamentalmente, digamos, policía, gendarmería, que se está manejando internamente, pero las otras también, porque en definitiva comienzan a trabajar con... Es más, creo que si le pusiésemos riesgo industrial a cualquiera de las fuerzas quedarían paralizadas de por vida, no pasarían un solo proceso de riesgo industrial. Entonces, creo que están preparadas para analizar la seguridad, creo que tienen una buena plataforma. Si alguien me dice, mira, podés elegir de este conjunto de personas alguien para capacitarlo en seguridad informática, iría a buscar a alguien de las fuerzas. Porque entienden el riesgo mejor, con lo cual lo que les tendría que enseñar por ahí es informática. En cambio, a un informático, enseñarle de riesgo es todavía para mí un poquitito más costoso, en tiempo, en esfuerzo. No quiero entrar en más temas porque nos quedan solo unos minutos. Ahí Paula nos va a hacer el famoso círculo, el círculo de la vida, como el Rey León es. Pero nos dijeron, ¿quién trabajaría en ciberseguridad, en ciberdefensa, en un ministerio, cuando pagan 3 veces más en la parte privada? No quiero discutir el tema ahora, pero tiraron, lo quiero decir porque tiraron los mensajes. Es que puede contar con fundamento. El tema de trabajar en el área, en cualquiera de las fuerzas armadas o fuerzas de seguridad, más que por un tema de plata, es por un tema de vocación. Entonces, por eso es lo que pedía uno Mario, sabe que claro, en todos lados pagan más y se sigue quedando. Ahora está habiendo problemas de vocación cuando por ahí mucha gente tiene que alimentar a su familia y ve que la plata no le alcanza y deja la vocación de lado y va por donde por lo que necesita. Pero la realidad es que eso es un tema de vocación. Nos quedan 5 minutos. Palabras finales de todo. Quiero que cierre Oscar, que es el que empezó. Mario. Yo no hablé nada, así que no quiero opinar sobre lo que no dije. Qué gracioso. Bueno, Mario, tus palabras finales. Mis palabras finales, a ver, por empezar deberíamos claramente comenzar adecuando toda la parte de leyes para poder trabajar, claramente haciendo las hipótesis adecuadas, definiendo qué es una infraestructura crítica, o por lo menos cuáles son el ABC. No digo que lleguemos más lejos, pero por lo menos el ABC de aquello que hay que proteger, y realmente hay que protegerlo. Y respecto de si las fuerzas pueden, yo creo que tienen toda la materia que necesitan. Habría que condimentarlos con un poco de tecnología y después de un tiempo calculo que probablemente uno de los lugares donde habría que ir a buscar nuevas tecnologías sería justamente estos lugares embrionarios que tienen una capacidad de evolución muy buena. Gracias, Mario. Bueno, yo, vuelvo al punto, soy fanático del análisis de los riesgos, de hacer el enfoque, digamos, en no gastar más de lo que se necesita. Creo que ahí es donde a veces se falla, digamos, los planes, cuando uno quiere sobreproteger, o el otro tema, el otro borde es, digamos, subproteger. O sea, concuerdo, está perfecto en de que haya una definición de lo que son las infraestructuras críticas. Además, si vienen de organismos que digamos, con su fuerza lo pueden implementar a nivel nacional y que va a tener, digamos, como un cumplimiento más forzoso. Esto hay experiencia más cercana a la que pasó en España. En España tuvieron que hacer implementar toda esta ley a raíz de atentados que tuvieron. O sea, le pasó, por suerte, me festejo de que se esté hablando de esto, de que empezamos a hablar de esto acá, sí, porque lo vuelvo a ver más preventivo. Bueno, por lo menos aprendimos esto, digamos, de los gallegos. Hoy estamos en la discusión con ellos, con la gente, digamos, que está en España acá, a ver, sobre los escenarios de riesgo
y con el activo de información, cuáles son los escenarios de riesgo, pero bueno, me parece excelente esto y después vendrá la adecuación, ¿no es cierto?, de la ley, pero que se vayan tomando definiciones de... Prevenir y después armar la ley. Exacto. Te hice un resumen. No sé para qué hablas tanto, Héctor. Vos sos el que sintetizás, es tu interpretación. Yo lo hubiese sintetizado distinto. Oscar, cerrando. Bueno, para cerrar, una de las preguntas que vos habías hecho fue si se tiene la cantidad de gente necesaria. Y ese es el primer problema que nosotros nos hemos planteado en el ámbito de ciberdefensa, es el personal antes que la tecnología. La tecnología puede venir la plata, puede aparecer de golpe, y si uno no tiene el personal y ese personal no está capacitado, no vas a poder hacer nada. Con lo cual creo que el primer tema ya se está dando, que se está hablando de ciberdefensa, por lo menos esto es una muestra de que el tema está lanzado. Lo que falta ahora es conseguir el personal en las fuerzas para que pueda cumplir con su tarea. El resto de la tecnología va a venir. Será enlatada, será un open source adecuado a las circunstancias, pero eso va a venir. Lo importante es que tengamos la gente. Tremendo mensaje final, no puedo decir nada. Yo tengo que cerrar para el próximo. Gente, Héctor, Mario y Oscar. Mario, te quedas al próximo programa. Vamos a hablar de fraude de tarjeta de crédito. Fraude de tarjeta de crédito. Ahí, hermoso. Hermoso tema. Hermoso. Gente, hermoso. Muchas gracias por participar. Programa número 91. Nos vemos el lunes que viene, seguramente con algo de transformación digital. Así que los espero por el mismo canal y por la misma hora. Parecía el batiseñal. Gracias, Paula, como siempre. Un gran abrazo a todos. Chau.